Jesús Guerrero Hernández siempre fue un hombre con emprendimiento, pues desde niño ideaba pequeños negocios que le dejaban algo de ganancia. Llegó a Bogotá en 1979 para reemplazar a uno de sus hermanos en una empresa de transporte como mensajero y cobrador. Después de haber trabajado durante 3 años en la empresa de transporte de carga, se retiró, pues notó que la empresa no tenía ningún crecimiento. Su liquidación fueron 32.000 pesos, los cuales invirtió en 5 vestidos de paño y corbatas, y el dinero restante fue el capital inicial para crear Servientrega, primer recurso financiero para la empresa. La primera sede de Servientrega fue en su casa paterna, en el barrio Veraguas de Bogotá, el recurso físico en donde se realizará la actividad económica. El 22 de marzo de 1982, junto con su hermana Mariluz, este emprendedor crea oficialmente Servientrega, pues cuando eran empleados de la empresa de transporte de carga detectaron la oportunidad de incursionar con soluciones que mejoraran los niveles de servicio para la categoría de documentos y paquetes. En la mañana se vestía como ejecutivo y visitaba a sus clientes con unas tarjetas de presentación, y en la tarde se ponía un saco cualquiera para ir a recoger los paquetes que había negociado temprano. Inicialmente él era el único empleado de Servientrega. Aquí vemos que hubo la necesidad de contratar personal dentro de la nueva empresa, evidenciando la necesidad del recurso humano. Por lo tanto, Jesús Guerrero 3 días después contrató al mensajero en el puerto de Buenaventura. Servientrega inicia sus operaciones con 3 envíos diarios bajo la modalidad de entrega a las 24 horas entre las ciudades de Bogotá, Cali y Buenaventura. Para este fin utilizaron empresas de transporte de pasajeros intermunicipales. En esta primera fase, los socios fundadores supervisaban personalmente la operación para que las misivas y encomiendas llegaran a sus destinos sin inconvenientes y en forma oportuna. Gracias a la calidad del servicio y a la confianza de los clientes, rápidamente la operación se expandió a las ciudades de Medellín, Barranquilla, Pereira, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería y Cúcuta. En 1990, Servientrega, siendo líder en el sector con amplias oportunidades en el mercado internacional, crea Servientrega Worldwide, que incursionó en los mercados de Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. Con la implementación del servicio internacional y con la llegada de competidores de otros países, Servientrega lanza la campaña en radio y en medios escritos que nuestro nombre no sea en inglés no importa, lo que se constituiría en uno de los medios de persuasión del mercado para utilizar este servicio. En 1997, con el crecimiento de la empresa, se amplió el equipo de profesionales con una estructura organizacional plana, no jerarquizada. Se inaugura en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá el Centro Internacional de Logística. Cumplidos los 15 años, Servientrega, como pionera en la creación e innovación de servicios y cobertura más amplia del país, incursiona en la televisión con los primeros comerciales bajo el concepto "Hemos creado una cultura y más de 1000 puntos", para soportar la creación de otros servicios como documentos masivos, valores y hoy mismo. Se diseñan también las estrategias Servientrega más servicio, y nadie entrega tanto a los colombianos como Servientrega. Más adelante, bajo la estrategia de integración, Servientrega se estructura en dos frentes. En la integración interna, con el propósito de optimizar los recursos físicos, tecnológicos, los procesos y la producción del talento humano, se crean los CGC, Centro de Gestión Corporativa, y la integración externa, integrando múltiples servicios al mercado, Centro de Soluciones, ofreciendo soluciones en transporte aéreo y terrestre, almacenamiento, pick and pack, distribución y medios de pago. Podemos observar que Jesús Guerrero Hernández empezó con un pequeño capital, y a medida que fue creciendo la empresa, llegaban nuevos socios aumentando el capital hasta hoy en día contar con más de 2.500 vehículos entre furgones, camiones y mulas, y con 3 aviones de carga y más de 2.000 puntos, más de 22.000 colaboradores a nivel internacional y nacional. Ernesto Mejía Maya nació en Santander. Luego su familia lo llevó a vivir a Bogotá. Después vivió en Argentina para radicarse finalmente en Cali. En su estadía en Argentina durante aproximadamente 6 años, Ernesto Mejía aprendió todo sobre la reparación de baterías, pues el estudio siempre fue un factor fundamental para él.
Durante los primeros años de su permanencia en Cali, Ernesto Mejía trabajó en una distribuidora de baterías desempeñándose como reparador. Allí se destacó porque realmente conocía sobre reconstrucción de baterías. La idea de negocio surgió después de un fuerte accidente de tránsito que lo lesionó gravemente. Después de su recuperación, tuvo la firme intención de que en cuando estuviera apto para trabajar, buscaría la forma de independizarse. Sin embargo, no sabía exactamente cómo hacerlo, pues en ese momento carecía de recursos económicos requeridos para la ejecución de alguna actividad. Por tal razón, Ernesto Mejía decide comprarle a su jefe, la empresa de distribución de baterías, un pequeño taller de reparación que no había tenido buenos resultados, pero que poseía algunos implementos útiles para la reparación de baterías. Se lo compró por 4.000 pesos que inicialmente pagaba con abonos semanales. Sin embargo, era ese pequeño taller que lo haría despegar. Aunque el trabajo de su taller era difícil y le tocaba laborar desde muy temprano hasta altas horas de la noche, incluyendo los días domingos y días festivos, Ernesto Mejía sabía que esa era la única manera de pagar ese taller y ser el propietario. Tras mucho trabajo e ir acrecentando el tamaño de su taller, vio la necesidad que tenía el país de modernizarse en la industria automotriz, teniendo en cuenta que esta era una industria prometedora. Por esa razón expande su negocio como reparador y ensamblador de baterías para automotores. En el 60 se hizo a cargo del ensamble de baterías Barta y más adelante pasó a ser intermediario entre un productor de partes nacionales integradas como ensamblador de placas y accesorios para las baterías de Barta. En el 64, sus relaciones con diversas firmas aumentaron, sin embargo sus deseos de independencia siempre prevalecieron. Por esta razón, Ernesto Mejía, dejando el taller de ensamble y pensando en una forma de organizar más dinámica que fuera capaz de responder a futuros requerimientos del proceso, creó la sociedad llamada Mejía, Maya y Compañía, en el cual él se puso al frente de la producción, mercadeo y delegó a su hermano la responsabilidad de ser el administrador. El objetivo principal de esta compañía era establecer una fábrica donde se manufacturara un producto propio. La organización y sistematización y de todo el andamiaje financiero y administrativo, creando nuevos departamentos como el de contabilidad y delegando funciones relativas al control de compra y venta y manejo de nacientes sucursales, con un equipo ágil y dinámico, llegó a lo que se conoce actualmente como el Grupo MAC, que surte un alto porcentaje del mercado nacional de baterías y ha penetrado el mercado de Ecuador, el mercado de Perú, el mercado de Panamá y el mercado de Venezuela. Carlos Julio Vargas nació en Boyacá e hizo su primaria en Miraflores en condiciones de gran pobreza, en donde empezó a mostrar su espíritu emprendedor, pues dejaba que algunos compañeros copiaran de sus tareas a cambio de las onces durante el recreo. Más adelante tuvo que abandonar sus estudios por dificultades económicas. Sin embargo, consiguió algunos créditos para establecer un negocio donde vendía alambre y puntillas. Después le dieron la representación de tejas y productos Eternit como proveedor de materiales de construcción en la región. Sin embargo, esto no fue suficiente, pues a la vez empezó a comerciar fique y café. En 1959 se le presentó la oportunidad de elaborar su primera carrocería a pedido de unos amigos. Este diseño de carrocería de buseta la elaboró en el patio de su casa y tuvo una gran acogida. El aumento en los pedidos le exigió mudarse a un local más grande, donde continuó con un negocio que cada día prometía más, y allí instaló Carrocerías El Sol. Después de ganar
el premio en 1961 a mejor expositor de carrocerías en el Salón del Automóvil de Sogamoso, se motivó a trasladarse a la ciudad de Bogotá. Le llevó 6 meses fabricar su primer bus de 2 pisos y luego terminarlo. Continuó su trabajo hasta alcanzar la suma de 12 buses. Más adelante creó la empresa de transportes Autosol Limitada, con el propósito de establecer en Colombia, además del ensamble de vehículos y el transporte de estos vehículos en remolques, de los cuales es pionero en el diseño y construcción. La fabricación de niñeras nació de la necesidad que había en el país de este tipo de automotor. Después de asistir a innumerables ferias a nivel mundial y haber conocido las plantas de fabricación de autos de la Renault en Francia, de Leyland en Inglaterra y de Neoplan en Alemania, llegó a la conclusión de que había que diseñar y fabricar los buses según las necesidades de los colombianos y hechos por nosotros mismos. Desde entonces su empresa construyó miles de carrocerías, fue el inventor e innovador de la creación de buses especiales para las aerolíneas ACES, fue el primero en construir unidades médicas móviles de 2 pisos y continuó fabricando carrocerías de estacas, remolques y furgones. Trabajó para simplificar el transporte en el país, demostrando su capacidad de trabajo y su tenacidad. Hugo y José Sáez Hurtado. Estos dos hermanos son oriundos de Moniquirá, provenientes de una familia humilde. Se criaron en una finca pequeña y con unos padres amorosos que los educaron en virtud de sus creencias y costumbres. Trabajaron durante algún tiempo en diferentes empresas, hasta cuando se les presentó la oportunidad de comprar una pequeña máquina matrizadora para hacer copias de estereotipos para los periódicos. En 1969 un panadero amigo había comprado una máquina de offset litografía, pero le quedó grande el negocio y se la vendió a los hermanos Sainz. Con esa máquina entraron a la litografía. En 1972 José y Hugo ya eran importadores de sus propios equipos y de los mejores papeles esmaltados. En 1974 adquirieron los talleres de Lito Colombia. En 1975 fundaron la Asociación Colombiana de las Industrias Gráficas Amdigraf. En 1976 los talleres de Cromos Editores y en 1979 fundaron Papeles y Equipos Limitados, que habría de especializarse en el suministro de materias primas básicas para el sector. Después trajeron al país los equipos más avanzados, los escáneres con rayos láser para hacer la separación del color, y fundaron Retroláser y compañía. En 1983 adquirieron la planta y los equipos de Voluntad Editores y crearon Editoláser y compañía, ampliando la cobertura del mercado. Hoy en día, el grupo Sáenz Hurtado cuenta con 7 consolidadas empresas directas y 4 indirectas, entre las cuales figuran OP Gráficas Limitada, Fielpal Papeles y Equipos Limitada, Retroláser y compañía, Editoláser y compañía, Acabados Gráficos Limitada, El Sello Editorial Limitado y Optima Limitada.